una y no me aparece acá. Vamos a ver. Se supone que tengo que compartir esto, entonces tendrá que ser una pestaña. Vamos a ver si me sale. Ah, sí, pestaña. Entonces tengo aquí, acá. Y comparto acá, ¿verdad? Bueno, entonces yo espero que... y la verdad es que no era esta cosa lo que tendría yo que compartir. Vamos a dejar de compartir. Y tendría que ser esta. Vamos a ver. Tendría que ser esta, pero no me aparece más. Si comparto esto, no, esta es la otra presentación. No, esta es la otra cosa. Y vamos a ver aquí. Esta pestaña tendría que ser. Vamos a admitir aquí. Usen su correo institucional para que no tengan problemas para ingresar. Bueno, me dice que la pestaña y voy a ver esta. Bien, entonces compartiremos acá esta pestaña. Estamos acá. Ah, sí, perfecto. Pues bien, vamos a trabajar ahora y lo estoy haciendo de esta manera porque me permite ir controlando el chat. Entonces voy a proceder a continuación a iniciar la grabación. Todo el material en las pestañas correspondientes. Esta semana pues trabajaremos por separado los dos grupos y les recuerdo que la próxima semana unificamos los grupos en un solo horario, dejando las grabaciones para quienes nos puedan acceder. Bueno, ¿cómo se llama nuestra unidad? Nuestra primera unidad se llama Introducción a la Ciencia de los Materiales. Como hablamos en la clase anterior, esta es un área de conocimiento muy amplia y por lo tanto nuestro estudio será introducir algunos conceptos, algunos fenómenos, algunas situaciones que ocurren dentro de esta área. Vamos también a identificar cuál es su objeto, su objetivo, su utilidad, pero sin profundizar en lo que da origen a todos esos conceptos, fenómenos, transformaciones, etcétera, porque todo está basado en la energía. Así que vamos a comenzar hablando acerca de cuál es la evolución que ha venido en campo, ¿verdad? Que comenzó asociado a la metalurgia y que poco a poco ha ido ganando terreno para evitar interferencia, porque a veces por cómo se definen el modo de presentación, yo voy a apagar la cámara, ¿verdad? Voy a apagar esta cámara para que no me vaya a estar cambiando y me vaya a estar desenfocando. Bueno, pues hablemos entonces de cuál ha sido la evolución de los materiales. Pues ¿qué podríamos? Desde un principio tuvo que buscar la manera en la que se podía ayudar a resolver aquellas situaciones que le afectaban y principalmente a cómo podía obtener su comida. Es por ello que desde los inicios, desde que el hombre, ya sea de acuerdo a lo que usted crea por evolución o creación, no vamos a polemizar en cuanto a eso, ¿verdad? El hombre ha requerido usar de una o de otra forma los materiales. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que en un principio, pues el hombre comenzó a utilizar aquellos materiales que tenía más a la mano, aquellos de los que podía echar mano, aquellos que le permitían ser utilizados sin tener que aplicar, sino que estaban disponibles en la naturaleza. ¿De qué tipo de materiales podemos hablar? Pues vamos a hablar de las piedras, de la arcilla o del barro, también algunas fibras,
la madera, hojas, etcétera. Todo eso fue lo que el hombre comenzó a utilizar en los inicios y que estaban pues disponibles en la naturaleza. Nosotros observamos acá que hay una representación en cuanto a los años y en cuanto a la demanda que se ha tenido de los materiales. Entonces, vemos que la demanda no ha sido constante, sino que esta ha venido cambiando en torno a cómo el hombre ha venido sustituyendo esos materiales precisamente porque ha encontrado otros que le han permitido cumplir con las funciones de las herramientas o de los componentes, o también las circunstancias han cambiado. Hay otros que se restringen y eso da pie a que la demanda pues no sea la misma. Entonces vemos en el inicio que tenemos pues una mayor demanda en relación a aquellos materiales naturales y que eran fácilmente obtenibles desde la naturaleza. Posteriormente, ¿qué fenómeno fue el que permitió que el hombre comenzara a procesar estos materiales? El fuego, ya que a través de la extracción y la refinación, el uso de materiales se fue ampliando. Y es así como pasamos de un uso inicial del oro, ¿verdad? Que el oro fue uno de los primeros metales utilizados por el hombre. Pasamos a usar aleaciones que pues ya estaban en la naturaleza, por ejemplo, el cobre, del cual se puede formar el bronce. El cobre es un material, al igual que el oro, que es muy fácil de deformar y además presentaba un color muy atractivo, al igual que el oro. Entonces, se utilizar objetos de ornamento, principalmente por los guías o los sacerdotes, pero también el hombre los utilizó para almacenar. Esa cualidad que descubrió de los materiales base cobre, entre ellos el bronce, que podían almacenar agua o podían almacenar alimentos y que no presentaban daño, pudiéramos entender ahora como el fenómeno de la corrosión, ¿verdad? Fue lo que también impulsó al hombre a utilizarlos en este sentido. De hecho, este tipo de materiales continúan siendo bastante inocuos y por eso es que fueron utilizados en años anteriores en tuberías de conducción de agua, ¿verdad? Porque precisamente tenía esa garantía que no iba a contaminar al fluido. Posteriormente, el hombre pues descubrió el mineral de hierro y ya con el fuego pues dieron procesos de refinación que permitieron explotar este material. Pero estamos hablando que han sido miles de años antes de Cristo en los cuales el hombre ha sabido aprovechar este tipo de material. Una forma de categorizar cuál es la evolución del hombre es a través de las edades. Conocemos nosotros esa edad de piedra, ¿verdad? En la época neolítica, también se tiene la edad de bronce, se tiene la edad del hierro y así sucesivamente. Posteriormente, podemos notar que fueron descubriéndose y utilizándose otro tipo de materiales. Por ejemplo, vemos el cambio en los polímeros. Vemos desde los polímeros naturales, como la madera, como después van descubriéndose otros tipos de polímeros, ¿verdad? Que permitieron que el hombre fuera aprovechando. Los compuestos, como pueden ver, manejan una demanda pues bastante limitada, pero vemos que a partir del año 2000 esto va aumentando. De hecho, el mayor desarrollo en cuanto a materiales se tiene en los polímeros y en los materiales compuestos. Vea cómo se está ampliando ese campo de utilización. Los cerámicos, como dijimos al inicio, piedra, barro, dan pie a partir
de los últimos años a un desarrollo en el cual los cerámicos de ingeniería, esos cerámicos cuyas prestaciones son para condiciones bastante exigentes, han venido ganando terreno. Pero no solo es el material, sino también combinar ese material mismo con un proceso de extracción, con un proceso de transformación que permita utilizarlo. Por ejemplo, en campo de cerámicos, la base del cerámico es un material pues que es muy barato y tiene una gran presencia en la corteza terrestre. Sin embargo, el procesamiento de cerámicos implica, ¿verdad?, un control bastante riguroso, metalurgia de polvos, altas temperaturas y por lo tanto encarecen este material. Esos son algunos de los obstáculos que no han permitido que los cerámicos aborden un mayor campo de aplicaciones, ¿verdad? Lo hacen a través de los compuestos, como vemos aquí. Y que le van cediendo. Si en un principio los metales, por sus propiedades y su versatilidad, ocuparon un gran intervalo en la demanda, pues vemos que ahora van cediendo terreno. ¿A quién le van cediendo terreno? Le van cediendo terreno a algunos polímeros que inclusive pueden presentar resistencias similares y con la ventaja de que son materiales ligeros, que son materiales que son muy versátiles, ¿verdad? Y además también van cediendo paso a los materiales compuestos, ¿verdad? Porque combinan esas propiedades que tal vez no suelen tener los metales. Entonces, esto no es un proceso estático, sino que es un proceso en continuo cambio. ¿De qué manera creen ustedes que se puede nombrar a la era actual? Así como hemos identificado una edad de piedra, una edad de bronce, una edad de hierro. ¿De qué manera creen que podemos nombrar a la edad actual? ¿Lo escucho o lo ponen en el chat? De polímeros. Sí, muy bien, puede ser de polímeros. ¿De qué más? ¿De qué más se les ocurre? Compuestos también. Ah, puede ser compuestos. Sin embargo, yo creo que ya ustedes los han escuchado, ¿verdad? Que tenemos ahora que hay materiales que van emergiendo, que son los materiales inteligentes, ¿verdad? Entonces, de hecho, vemos materiales que cambian de forma, materiales que pueden captar líquidos y de esa manera, ¿verdad?, poder optimizarlos y explotar todo el uso que podemos hacer de ellos, ¿verdad? Entonces, muy bien, tenemos una edad que se puede identificar por el desarrollo de aeros compuestos y, como nos dicen acá, materiales que reaccionan a la temperatura. Pues sí, muy bien, son los materiales inteligentes. Ellos responden a diferentes estímulos. Entonces, el comportamiento no es como tradicionalmente lo encontramos en los metales, sino que puede ser inducido, ¿verdad? De hecho, ya no hay como continuidades, sino que son como pilotes, ¿verdad? Que se van ahí cambiando. ¿Cómo podemos nosotros representar este cambio en materiales? Fíjense que aquí tenemos una máquina textil de 1898. Cuando nosotros vemos esta máquina textil, lo primero que podemos notar es que es una máquina muy grande, es una máquina muy voluminosa, es una máquina muy pesada y en su mayoría estaba construida con materiales ferrosos. Eso implicaba que tenía que ocupar una gran extensión y que a la vez también podía demandar un gran consumo de energía. Pensemos también en este fenómeno. Sin embargo, a medida que los materiales se van reemplazando, vamos a ponerle aquí,
Vemos ahora maquinaria textil moderna, en la que podemos notar que son mucho más pequeñas, son estructuras más esbeltas, vamos a enfatizar en este término, son estructuras más esbeltas, lo que implica que son menos pesadas. Si bien es cierto que el peso, ¿verdad?, también lo es en términos energéticos. Imagínese cuando tenga que mover, que sacar del reposo a todo. Tanta energía debía utilizarse en la máquina de 1898 versus la máquina moderna. Entonces, se han sustituido materiales que permiten fabricar elementos que no solo son más esbeltos, sino también pueden ser más resistentes, pueden ser más durables, pueden ser resistentes a temperatura, a corrosión, a desgaste. Bueno, aquí estamos hilando y por lo tanto hay contacto, hay fricción y se requiere una superficie que pueda resistirlo. Tenemos acá entonces un cambio, ¿verdad?, de componentes que sustituyeron al acero. Por eso es que hablábamos que los metales han ido perdiendo terreno. Veamos otros ejemplos. Pues hablando ahora, y creo que es un buen momento, de este cambio climático que en realidad está afectando bastantes regiones. Leía el caso de Londres, ¿verdad?, con temperaturas que jamás soñaron. Y el problema que se tiene también sobre el estrés hídrico. Hoy el hombre está buscando las formas en las cuales puede obtener este recurso. Afortunadamente, nosotros todavía no hemos llegado en su totalidad a esta situación, aunque sabemos que en el país pueden haber zonas, colonias, en las comunidades en las cuales el agua es escasa, el agua cuentan con este recurso solo un par de horas al día, o en el peor de los casos, a veces a los meses es que tienen agua. Por lo tanto, se han venido construyendo diversos dispositivos para tratar de obtener este recurso. Se habla de desalinizadores, pero también se habla de cosechadoras de agua en las cuales pues atrapan esa atmósfera. Sabemos que el aire también tiene agua, se atrapa ese aire húmedo y después se condensa, ¿verdad?, en una cámara en la cual pues después se colecta gotas a gotas, van escurriendo y por lo tanto necesita esas superficies que ayuden a las temperaturas necesarias, como también superficies donde las gotas van a condensar y deslizar, que sean inocuas, que no tengan rugosidad y también algún sistema de control. Por lo tanto, en este tipo de equipos vemos involucrados diferentes tipos de materiales. Tenemos también, hablando de tópicos actuales como es la alimentación, que incluso en la agricultura ahora se tienen muchas aplicaciones que han demandado desarrollo de este tipo de materiales inteligentes, como estábamos comentando hace unos minutos. Tenemos el caso del desarrollo de sensores y elementos que permiten remotamente recopilar todos esos datos, ¿verdad? Ya no es necesario que el agricultor tenga que estar en la parcela, sino que puede hacerse a través de todos estos mecanismos, de todos estos dispositivos, con los que puede recolectar datos de humedad, acerca de la compactación del suelo, tomando en cuenta cuál es el color de la hoja, también ver el grado de maduración, ver también cómo van creciendo, etcétera. Eso permite monitorear el crecimiento de los cultivos, ¿verdad?, haciendo uso de estas tecnologías remotas. Le facilitan, por lo tanto, la vida al agricultor. Es necesario entonces también tener un sistema que permita procesar todas estas señales. Y allí es donde los materiales van ganando terreno. Es por eso que los materiales electrónicos, los materiales compuestos, materiales ligeros y que son resistentes, se van viendo hacia ellos, ¿verdad?, se van enfocando hacia ellos
para ser utilizados en este tipo de aplicaciones. Pero entonces, ya que estamos viendo que los materiales son útiles, pues no solo en el campo de la ingeniería, también lo vemos en el campo de la agricultura, en el campo de la salud, la medicina. Ahora vemos todos los dispositivos que se utilizan para hacer exploraciones en el cuerpo, camaritas que minimizan el hecho de tener que hacer esas cirugías tan invasivas, etcétera. Entonces, en todos los campos vemos que los materiales son ampliamente demandados. Pero estamos hablando de materiales sin saber qué es un material. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer cómo es que los materiales pueden suplir todos estos requisitos de diseño, tenemos que partir de la definición. Vamos a entender como material la sustancia de las que cualquier cosa está compuesta o hecha. Pueden haber más definiciones de materiales. Sin embargo, en nuestro curso nos quedaremos con esta: sustancia de las que cualquier cosa está compuesta o hecha. Ya que hablamos de sustancia, es preciso también que definamos qué características distinguen a esas sustancias. Además, cómo reaccionan estas sustancias ante la aplicación de un estímulo externo. A esa respuesta de la sustancia a un estímulo, entendiendo el estímulo que puede ser una fuerza, puede ser un cambio, calor o influencia de temperatura, puede ser entrar en contacto con un medio, una sustancia corrosiva, etc. A la respuesta que presenta esta sustancia o material ante la acción de ese estímulo externo, se le denominan propiedades. Es por eso que cada material exhibe esas características que lo distinguen de los otros. Presenta propiedades y son las propiedades los puntos de partida para poder elegir un material. ¿De qué forma? Se contrastan los requisitos del diseño versus las propiedades que exhiben cada tipo de material y de esa manera elegir el que más se acerque. Eso es hacer un diseño más efectivo, una selección efectiva del material. Tenemos ¿cuántos? 50, 75,000 tipos de materiales diferentes. Podemos utilizarlos todos si nosotros quisiéramos en todas las aplicaciones, pero el desempeño no sería eficiente. Los materiales tal vez fracturan antes, tal vez tienen un ciclo de vida muy corto, tal vez presentan corrosión, tal vez no tienen seguridad, tal vez no presentan estética, tal vez no resultan económicos, etc. Habrá una gran cantidad de consideraciones. Por lo tanto, debe elegirse un material en términos de aquellas propiedades que permiten cumplir con los requisitos del diseño. Exploremos entonces la definición de propiedad. Características que hacen que el material se comporte de manera determinada ante un estímulo externo. Repito, puede ser una fuerza. Cuando hablemos de fuerza, también utilizamos el sinónimo de carga. Puede ser un campo electromagnético. Puede ser la acción del calor medida a través de la temperatura. Puede entrar en contacto con algún otro medio y este medio puede estar ya tanto en estado líquido como en estado gaseoso, como en estado gaseoso o líquido, ¿verdad? O puede entrar en contacto con otra sustancia también en estado sólido, etcétera. Hay una gran cantidad de estímulos. Contrastando entonces los requisitos de diseño con las propiedades del material, va a ir de materiales que pueden cumplir con esos requisitos y en eso consiste el proceso de selección de materiales.
¿Qué aparece acá? Combinamos el tipo de material, las propiedades y los requisitos de diseño previamente establecidos. Les decía hace poco, de los 75,000, de los 50,000 materiales disponibles, y es que los podemos utilizar todos, pero veamos cuáles son los cambios en el desempeño. Aquí tenemos 3 tipos de materiales que todos conocemos, y a estos materiales los vamos a someter a un estímulo, una carga. Tenemos un vidrio, tenemos una banda elástica y tenemos una lata metálica. Cuando aplicamos una fuerza en cada uno de ellos, vemos que la respuesta es distinta. Por ejemplo, ¿qué pasa con el vidrio? El vidrio responde bien ante cargas compresivas, pero si no está bien alineado, si no está bien posicionado, el vidrio puede experimentar esta fractura. Y si nosotros le aventamos una piedra, lo sometemos a una carga de impacto, pues qué decir, que fractura en menor tiempo. ¿Por qué? Porque el vidrio no tiene la capacidad de almacenar energía de deformación. Y entonces, por la carga del impacto, ¿qué hace? Alimentar el crecimiento de estas grietas. Y por eso es que estas grietas se miran así tan rectecitas, tan lineales, porque la velocidad de propagación, la velocidad de avance es muy alta. Entonces, cada vez que cambiamos de dirección, es energía que se está utilizando, pero en este caso no, toda la energía se utilizó en hacer crecer esa fractura. Por lo tanto, ¿verdad? Es una fractura muy particular en el caso del vidrio. ¿Qué sucede en el caso de la banda elástica o cualquier hule? Cuando nosotros le aplicamos una fuerza, en este caso una fuerza en este eje, una fuerza que tensiona o que estira, pues el hule a su vez también se estira. Tiene un límite claro, pero puede experimentar hasta 3, 4 veces su extensión. Puede cambiar en 200, 300% su extensión cuando se le aplica esta fuerza sin experimentar ningún rompimiento. ¿Y qué sucede con la lata? La lata nosotros vemos que es muy fácil de comprimir. De hecho, es lo que los recicladores hacen, las aplastadas son materiales dúctiles y eso permite que puedan compactarse. Además, hay una característica que distingue a estos materiales. Mientras el hule se estira, pero cuando deja de aplicarse la fuerza, el hule puede retornar a su longitud inicial, el vidrio no puede recuperarse de sus fracturas, ni tampoco la lata puede volver a sus dimensiones originales. Son de carácter permanente, en contraste con la condición del hule. Entonces aquí vemos que si vamos a aplicar una fuerza, tendrá que definirse el tipo de fuerza para que la respuesta del material o sus propiedades sea acorde a esos requisitos. Si no lo hacemos en esta forma, obtendremos las respuestas, ¿verdad?, equivocadas. Estos son tan importantes en el ámbito industrial, porque de nada sirve un buen diseño si el material elegido no cumple a satisfacción con esos requisitos. Es por ello que parte del proceso de fabricación implica estas 3 etapas presentadas en la imagen. Una adecuada selección de materia prima y de insumos que van a ser transformados.
Vemos allí el cuadro morado donde se indica la transformación. Esta transformación se hace a través de todos los procesos de manufactura que el hombre emplea para cambiar esa geometría, para cambiar la composición, para cambiar la forma de esa materia prima y obtener un producto que sea útil. Tenemos entonces como última etapa el producto terminado, que se supone que debe reunir esos aspectos funcionales del diseño más las propiedades de los materiales que lo van a convertir en apto para su utilización. Sabemos que hay temas emergentes. Sabemos del tema de Industria 4.0. Apuntamos a Industria 5.0, en el cual pasamos de la automatización hacia una colaboración. Ya no hablamos de robots, sino que hablamos de sistemas inteligentes trabajando en colaboración con el hombre. ¿Qué implica esto? Que en aquellas tareas aburridas, repetitivas o peligrosas, y el hombre pues va a continuar desarrollando algunas otras tareas. No hay una sustitución como, ya que hablaban de miedo del ciclo, ¿verdad? No hay una sustitución del hombre por la máquina, sino que el tema de Industria 5.0 apunta hacia un trabajo colaborativo. Además, no hay que perder de vista el tema de los desechos. Recordemos que tenemos un alto índice de contaminación. Por una parte, vemos los sucesos cuando llueve copiosamente en nuestro país. Y claro, por una parte ya las tuberías de desagüe, ya todos estos colectores han sobrepasado su capacidad porque las ciudades han crecido desordenadamente y han crecido en una gran proporción. Pero también cuando nosotros vemos algunas quebradas, algunos ríos o vemos cuando se hacen limpieza en estos colectores, ¿qué es lo que descubren? Desechos. Plásticos de un solo uso. Plásticos que van a parar al océano, plásticos que van a parar a esas alcantarillas, a los ríos, plásticos que obstruyen que el agua pueda fluir más libremente. Y de igual manera lo tenemos en las industrias. Ahora, claro, como las industrias nunca dejan de lado su enfoque económico, ellos están continuamente revisando la manera en que pueden optimizar sus procesos y en esa forma generar menos desperdicios. Por ejemplo, materiales de empaque. Antes las empresas entregaban sus productos en cajas o contenedores y bueno, ahí que el destinatario o cliente que los comprara los ocupaba o los botaba, etc. Ahora es al contrario. Ahora las empresas utilizan y reutilizan los mismos. Entonces vemos también que se orienta hacia el tema de manufactura esbelta. Ya hemos hablado que son componentes más ligeros, que son de menor dimensión, tienen menos peso, tienen menos costo, ocupan menor cantidad de material y pueden incluso fabricarse más y más piezas a partir de la misma masa tal vez que se utilizaba en el pasado. Entonces, todos estos conceptos para sacarle el máximo provecho a los materiales. Pero, ¿quién estudia todos estos aspectos de los cuales hemos hablado? Es por eso que estamos en esta asignatura, para hablar de la ciencia de los materiales. Pero es preciso que distingamos cuáles son los campos de acción y sus objetos de estudio. Tenemos acá dos definiciones. En amarillo notamos la ciencia de los materiales y en este tono como gris vemos ingeniería de materiales. Pero es que existen dos.
Leamos la definición de cada una de ellas para que conozcamos esa diferencia. Ciencia de materiales, conocimiento básico, y enfatizo en básico, de la estructura interna, las propiedades y la elaboración de materiales. Por el contrario, la ingeniería de materiales, observe, conocimiento aplicado. Entonces, nota la diferencia. Mientras la ciencia de materiales se orienta hacia el conocimiento básico, los fundamentos, la ingeniería de materiales se orienta a la aplicación de los materiales para ser convertidos en productos. Entonces, una es muy pura, es una ciencia pura, y la otra abarca la aplicación. Sin embargo, estas no pueden estar separadas. Tenemos el nexo entre las ciencias básicas, que las tenemos en el centro, la mecánica, la matemática, la física. En el círculo intermedio tenemos las ciencias aplicadas. Y finalmente, en el círculo externo encontramos las ingenierías. Por cierto, 20 de julio, feliz Día Panamericano a los futuros ingenieros. Nada de andar poniendo el primero, que eso es en México. Y esto voy a hacer el paréntesis. Cuando vemos en internet información, debemos verificar las fuentes y no simplemente difundirla. Es parte de las nuevas habilidades en estos entornos, poder discriminar la información. Así que muy feliz Día Panamericano del Ingeniero para todos los futuros ingenieros. ¿Dónde tenemos entonces la ciencia e ingeniería de los materiales? Vamos a ver que está acá entre lo que son las ciencias puras, lo que son las aplicaciones, y combinando ese conocimiento teórico y la aplicación, tenemos a esta área de conocimiento que se define como ciencia e ingeniería de materiales. Combina ambos términos. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser un campo interdisciplinario. Va a combinar tanto lo teórico de la ciencia de la ingeniería. ¿Cómo definiríamos entonces ciencia e ingeniería de materiales? Como el conocimiento resultante, vea, ciencia, conocimiento básico, ingeniería, conocimiento aplicado, ciencia e ingeniería, conocimiento resultante de la estructura, propiedades, elaboración y comportamiento de los materiales de ingeniería. En este siglo en el cual nada es aislado, todo está conectado y se trabaja bajo enfoques inter y multidisciplinarios, ¿verdad? La ciencia e ingeniería de los materiales se ocupa tanto de los aspectos básicos como de aquellos que permiten optimizar el uso de los materiales. Hemos dicho entonces, para fabricar estos sensores, para fabricar estas cosechadoras de agua, para fabricar los drones, para fabricar estos nuevos componentes de ingeniería, pues se necesita que la ciencia e ingeniería de los materiales combine todo lo que la ciencia descubre y todo lo que la ingeniería aprovecha. Con estas definiciones vamos a trabajar a lo largo de nuestro curso.
Pero bien, ciencia e ingeniería generan conocimiento. ¿Cómo puede organizarse ese conocimiento para relacionar la estructura, las propiedades, la elaboración y el comportamiento de los materiales? Y no solo de los materiales de ingeniería, sino de todo material en sí. Se hace a través de un concepto. ¿Por qué se organiza esta información? Porque el objeto de la ciencia e ingeniería de materiales es optimizar el uso de esos materiales, mejorar los que ya existen y a la vez descubrir nuevos. Y ese conocimiento resultante se organiza por medio de una figura que hablamos en nuestra presentación del programa, que se llama tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales. Tetraedro, ¿por qué? Porque es una figura de 4 lados. Tetra, es una pirámide. Y en esta pirámide encontramos vértices. Hay uno rojo, uno naranja, uno verde y uno azul. ¿Qué dice en estos vértices? Veamos. ¿Qué aspectos son los que contiene el tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales? En rojo, la estructura. ¿Cómo se ordena? En naranja, la composición. ¿Qué elementos forman el material? Puede ser una sustancia pura, aluminio, cobre, oro, agua. Pero también puede existir más de un elemento. Por ejemplo, acero, hierro y carbono. Bronce, cobre, estaño. Latón, cobre. Por esa razón, se tiene que conocer también la composición química. Y cuando vemos, por ejemplo, en materiales modernos como las superaleaciones, aquí tenemos como 15 elementos. Hay un elemento, un elemento base en el cual se agregan diferentes elementos con propósitos muy definidos. En verde tenemos el procesamiento. Por medio de la composición química se puede controlar, por ejemplo, que pueda resistir altas temperaturas, que pueda resistir la corrosión, que pueda tener una resistencia a la tensión, una resistencia mecánica más alta. Pero la forma en que se elabora, la forma en que se transforma ese material incide en las propiedades que éste presenta. Y es por eso que el vértice verde, comienza en este tetraedro. Si el material es fundido, si el material se une por soldadura, si el material es sometido a un tratamiento de calor, si el material se le pone un recubrimiento, el material cambia. Pero el recubrimiento no es parte de la composición del material. El recubrimiento no es parte de la estructura base del material. El recubrimiento es parte del procesamiento del material. De su tanto, modifica ese comportamiento. No podemos hablar por separado de la influencia de la composición en las propiedades sin que relacionemos el procesamiento. No podemos hablar de la influencia del procesamiento en las propiedades sin que relacionemos la estructura. Por lo tanto, el tetraedro tiene un enfoque muy integrador, holístico. Es por eso que estudiaremos por separado e iremos comentando la influencia
y siempre tetraedro de la ciencia e ingeniería de los materiales. Esta figura estará presente a lo largo de todo nuestro curso. Si el tetraedro de la ciencia e ingeniería de materiales permite sistematizar y organizar todo ese conocimiento para relacionar estructura, composición, procesamiento con esa respuesta de los materiales, pues también el conocimiento se tiene que organizar, porque si no se hace tan amplio que se pierde el enfoque. De allí que haya sido necesario clasificar los materiales, es decir, organizarlos en grupos por alguna característica afín. Esos criterios bajo los cuales se clasifican los materiales, pues son de distinta forma. Pueden ser atendiendo a sus propiedades, pueden ser atendiendo a algunas características, por ejemplo, si resisten la corrosión, si resisten la temperatura, si son estables, si es necesario aplicar un proceso de refinación o si se pueden utilizar tal cual se extraen de la naturaleza. Pueden haber diversos criterios bajo los cuales los materiales se clasifican. Una de las formas más generales de clasificar los materiales lo hace basándose en las propiedades. Dentro de esta categoría tenemos un clasificar los materiales atendiendo a la naturaleza de su enlace. Es así como estos materiales cuya clasificación se hace atendiendo a la naturaleza de su enlace se organizan en tres grupos. Los metálicos, los vemos en rojo, los polímeros, un círculo en amarillo, y los cerámicos en el círculo celeste. En la parte superior de nuestro pentagrama. Figura, quiero ver. Ay, se me olvidó el hexágono, pentágono, pentagrama. Entonces, ¿qué tenemos? A estos tres materiales, cerámicos, metálicos, polímeros, se le llaman materiales estructurales. Por otro lado, estos materiales exhiben propiedades que dependen de la naturaleza de su enlace, pero a estos grupos se le agrega el de los materiales compuestos que se forman combinando dos categorías estructurales y además los materiales electrónicos o semiconductores, porque presentan propiedades muy particulares, pueden ser conductores o aislantes. Entonces no se pueden clasificar ni dentro de metales, ni dentro de polímeros, ni dentro de cerámicos. Y es por eso que estas dos categorías se agregan. Además, como he dicho antes, ¿verdad? Pueden clasificarse atendiendo a ciertas características, como dijimos, si eran resistentes al calor, si eran resistentes a la corrosión. Hay materiales especiales para ambientes marinos, materiales especiales para condiciones extremas, etcétera. Y esto es lo que comentábamos al inicio, que ha provocado ese cambio en la demanda de los materiales, ¿verdad? Hay unos que han ampliado, otros que han ido disminuyendo, pero la modernización de los procesos de fabricación también permite que estos materiales vuelvan a tomar demanda. Por ejemplo, los aceros. Los aceros se fabrican fundiendo el hierro y después se hace por solidificación. Y a partir de allí, pues se aplican una serie de procesos de conformado para lograr todas esas formas distintas en las que se comercializa el hierro, todos los tipos de perfiles. Sin embargo, elementos de acero, pero no por fundición, sino que
compactando polvos. Eso permite reducir los defectos y logra un mejor desempeño del material. Se tiene la misma composición, se tiene la misma estructura, pero ha cambiado el proceso, el procesamiento, la manufactura y por supuesto las propiedades se ven influenciadas. Entonces, no es solamente la escasez o el descubrimiento, sino también cómo los procesos de manufactura se han modernizado y permiten que los materiales puedan rescatar algunos campos que tal vez hayan perdido antes. Basándose en para qué utilizamos los materiales, por ejemplo, la función, puede obtenerse una clasificación más amplia. Tenemos entonces, vemos allí el círculo moradito que nos habla de materiales estructurales. Estos son los que observamos en las construcciones, en los andamios, etcétera. ¿Cuál es la función de estos materiales? Soportar esfuerzos que requieren una gran resistencia mecánica, no deben fracturar fácilmente y además tampoco deben deformarse. ¿Por qué no deben deformarse? Porque cambia la distribución del esfuerzo. Entonces vemos generalmente estructuras, hace poco hubo un accidente de una estructura que se derrumbó porque se sometió a una sobrecarga. Entonces, si la gente está en la estructura, pues no tendría mayor complicación, porque el material puede sufrir alguna deformación. Pero ¿qué pasa si la gente está saltando, si la gente está brincando? Todo eso provoca una serie de cargas muy puntuales que al final fracturan el material incluso a un valor de resistencia menor que el material presenta. Entonces, la labor de selección del material pues no debe dejar de lado el tipo de fuerza a la que estará sometido, ¿verdad? Para asegurarse que cumpla con esa función. Los plafones para estructuras de 2 pisos, pues ahora no, hoy se hace con vigas, ¿verdad? Y con estos otros materiales de construcción, estas placas, ¿verdad? Y entonces se reduce peso y yo he visto estructuras de 2 y 3 pisos, ¿verdad? O sea que cumplen satisfactoriamente la función. Tenemos por función también otro tipo de material como los aeroespaciales. Ya sabemos nosotros en qué tipo de aplicaciones son utilizados. Ahí hay condiciones extremas, ¿verdad? Ante la fricción, deben ser resistentes y además, sobre todo, deben ser con una baja densidad, es decir, ligeros, para no demandar tanto combustible para impulsar, para provocar ese movimiento. Los materiales biomédicos que ahora vemos que se utilizan en las prótesis, en elementos del cuerpo que se sustituyen, como también en diversos equipos e instrumentales que ocupan los médicos. Vemos ahora que las cirugías tienden a ser menos invasivas, tenemos los usos de láser que demandan estos tipos de materiales. Vemos implantes y vemos prótesis, de hecho, me comentaba, tienen sistemas que le permiten ajustarse al muñón, controlar la presión de manera automática, ¿verdad? Provocando o produciendo mayor comodidad al usuario. Además, son ligeras, son resistentes, amortigua el impacto. Imagínese tener una prótesis y cuando camine sentir ese golpe, ¿verdad? Directo al muñón. Entonces, este tipo de materiales que se van utilizando permiten mayor comodidad para el usuario, ¿verdad? Provocarle menor dolor. Entonces, tenemos esos materiales biomédicos, ¿verdad? Que se utilizan en todos estos implantes, como en instrumentos y herramientas, ¿verdad? De operaciones y otro tipo de procesos.
Hablábamos de la agricultura con esas transmisiones remotas y los electrónicos allí para fabricar esos circuitos van ganando terreno. Esa característica de conductividad intermedia, ¿verdad? Es la que se ha explotado. Tenemos también con el tema de los combustibles fósiles, la contaminación, el cambio climático, cómo las tecnologías tienen su demanda propia sobre aquellos materiales que permitan la construcción de dispositivos tales como baterías, fotoceldas, celdas de combustible, estas turbinas eólicas. Imagínense, el aire es un elemento que lleva humedad, que lleva partículas sólidas, y tener estas turbinas en contacto, ¿cómo será la acción de erosión? Y debe soportarla para su ciclo de vida proyectado, ¿verdad? También materiales que puedan ser conductores como el cobre, ¿verdad? Que son explotados en todos estos dispositivos de las energías renovables. Un campo que no se ha desarrollado también aquí, que es la energía mareomotriz, la energía de las olas. Pensemos por un momento, ¿qué tipo de requisitos debe cumplir ese contacto con esa agua salina, con el aire, las corrientes que se forman sobre la solución podrían causar en la superficie de este tipo de componentes? Y así, ¿verdad? Necesitarán también materiales que puedan presentar propiedades que cumplan esos requisitos. Materiales magnéticos en las computadoras, ¿verdad? Hoy con la pandemia, pues este campo tuvo un gran auge, ¿verdad? Hoy se maneja todo en la nube y eso también demanda. Vemos las criptomonedas con también su propia demanda, etcétera, que puedan soportar esa gran cantidad de operaciones, transacciones y buscar medios de enfriamiento que sean eficaces. Materiales ópticos, materiales inteligentes, ya hemos comentado un poco de ellos, que cambian o responden ante un estímulo externo, ¿verdad? Principalmente en los sensores, o como nos comentaba, creo que era, ya se me borró ahí, materiales que reaccionan a la temperatura, etcétera. Entonces, por la función, podemos otra forma de clasificar los materiales. Ejemplos de materiales compuestos, como les comentaba, son aquellos que combinan. Vemos aquí los materiales estructurales, metales, polímeros, cerámicos y vidrios. Y cuando tenemos combinaciones de ellos, se forman los materiales compuestos. Entre metal y polímero, neumáticos con cordones de acero, ¿verdad? Entre metal, cerámicos, tenemos los cementos reforzados o CERMETs, ¿verdad? CERMETs. Y tenemos también una combinación entre polímeros y cerámicos, que pueden ser polímeros reforzados por fibras de carbono o polímeros reforzados por fibras de vidrio. Los materiales compuestos, ¿verdad?, tienen esa particularidad, que combinan dos tipos de materiales estructurales. Conozcamos los grupos de materiales estructurales. Comenzamos primero con los metales. Miren, los metales, como vemos en la imagen, tienen una gran variedad de colores. Hay algunos grises, hay otros dorados, hay unos con color anaranjadito. Y ahí nos podemos hacer una idea de por qué el hombre primitivo se vio tan atraído a este tipo de materiales. Le llamó la atención ese brillo, le llamó la atención ese color tan particular, ¿verdad? Por lo tanto, fueron de los primeros que el hombre descubrió y comenzó a utilizar. Además de la imagen, podemos deducir que los materiales metálicos se pueden presentar en diversas formas. Vemos perfiles con sección circular, vemos con secciones rectangulares, también hay perfiles H, perfiles I, etcétera. Y eso implica que esta naturaleza de materiales pueden ser sujetos de cambio de forma atendiendo a lo que el diseño solicite. Hay perfiles C también.
Hagamos un pequeño experimento. Todos tenemos esto en casita, ¿verdad? Ahí tenemos un clip. Todos hemos utilizado estos pequeños ganchitos para sujetar hojitas. ¿Qué podemos observar? Cuando le aplicamos una fuerza, pues la respuesta del material puede ser en dos vías. Tenemos en la parte superior el clip, le aplicamos una pequeña fuerza, levantamos la patita y cuando interrumpimos esa fuerza, lo soltamos, la patita recupera su lugar. En este caso, el material, pues, el clip no presenta un cambio, sino que tiene la misma forma, distribución que al inicio. A este tipo de deformación que hemos aplicado se le conoce por elástica, porque el material, pues, sufre un cambio que es momentáneo, pero después recupera su forma original. Sin embargo, en la parte de abajo vemos que al clip se le aplica una fuerza, se levanta la patita, pero esta no retorna a su posición original, sino que ahora tiene una nueva posición. ¿Qué implica? Que si el material estímulo han ocupado nuevas posiciones. Hay nuevas posiciones y nuevos niveles de energía en este clip con esta deformación permanente. El hecho de que el clip pueda adoptar una nueva forma tras la aplicación de la fuerza es una característica del material atribuida a la naturaleza del enlace. Y es por eso que si en química han estudiado ciencia de materiales, conoceremos cómo ese enlace ejerce influencia en las propiedades. Los metales en la tabla periódica los ubicamos en todas aquellas filas y columnas marcadas con el color rosa. Ahí tenemos los metales puros. Sin embargo, pueden surgir combinaciones o mezclas entre ellos que dé pie a las aleaciones, aumentando la cantidad de materiales metálicos. Es por eso que hablamos de 50 a 75 mil tipos de materiales. Si comenzamos a ingresar todas las aleaciones, todos los tipos de plásticos, etcétera, pues la diversidad de materiales es muy amplia. Recordemos un poco la definición de material metálico. Son sustancias inorgánicas formadas por uno o más elementos metálicos, sustancias puras o aleaciones. Además, pueden entre ellos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y una característica de los materiales metálicos es que los átomos que los forman siguen un patrón, es decir, que tienen una estructura ordenada. A la derecha vemos una imagen que representa un tipo de ordenamiento que pueden tener los átomos en un material metálico. En la unidad 2 conoceremos más sobre este tema. De lo cotidiano en la calle, en los estadios, en las carreteras, congestionamientos que suceden, pues ya se volvió normal ver personas que están comercializando bebidas enlatadas. ¿Y qué hacen? Pues ponen un guacal, le ponen agua con hielo y en él sumergen las latas. Este es un ejemplo vivo de aplicación de propiedades de materiales metálicos. Son muy buenos conductores térmicos y además eléctricos. ¿Por qué no decimos excelentes? Ya de metal a metal o de metal a aleación. Por lo tanto, vamos a decir que son buenos, ¿verdad? Pero en realidad son muy eficientes. De los tres tipos de materiales estructurales, los metales se llevan las palmas. ¿A qué se debe esto? A la naturaleza del enlace, a la facilidad para romper y volver a formar enlaces que permite que los electrones puedan conducir, ¿verdad? Entonces, vamos relacionando las características de enlace con estas propiedades de los metales.
Tienen una relativamente alta resistencia mecánica en comparación con los otros grupos. Además, la naturaleza del enlace de permitir romper y volver a formar el enlace permite que los átomos ocupen nuevas posiciones, como hemos visto en el ejemplo del clip. A esa capacidad de que los átomos puedan ocupar nuevas posiciones se le llama ductilidad. Es por eso que los materiales metálicos duran ambiente, porque cuando se calientan es más fácil de formarlos. Los átomos tienen más energía, pueden activarse otros planos y los átomos rodar unos sobre otros. Conoceremos más de esto en el tema de dislocaciones, que es la característica que permite deformar a los metales, y cuando hablemos de propiedades y ensayos. Ejemplos de materiales metálicos, hemos mencionado algunos antes, como el oro, el hierro, el cobre, pero también tenemos aluminio, níquel, etc. Los materiales cerámicos, comentábamos, que son materiales que poco a poco han venido ganando terreno. La aplicación es muy amplia. Cuando hablamos de materiales cerámicos tradicionales, pues no dejamos de pensar en ladrillos, en pisos, en tacitas o recipientes para contener bebidas, en hornos. Sin embargo, el campo de aplicación de los cerámicos es muy amplio. Como podemos observar allí, los podemos encontrar también en herramientas de corte, porque tienen una alta dureza, porque también pueden ser muy rígidos, porque pueden resistir la abrasión, porque también no es tan alta la fricción que se produce en ellos. Los encontramos en rodamientos, en pisos, también como formando parte de los huesos. Es muy diverso el campo en el que tenemos los materiales cerámicos, incluso como algunos combustibles para estos vehículos espaciales. Hablemos un poco de las características que los distinguen. Al igual que los metales, son materiales inorgánicos. El señor carbono no es que vaya como un elemento de aleación. Están formados los cerámicos por elementos metálicos y no metálicos, unidos químicamente. Y entonces vemos acá una diferencia crucial con los metales. Los metales formados por uno o más elementos metálicos. En cambio, los cerámicos formados por elementos metálicos y no metálicos. Y además la unión es química. Quiere decir que hay un mecanismo de unión que involucra mayor cantidad de energía. Es un enlace más fuerte. De allí esa respuesta del cerámico, por ejemplo, ante propiedades como la dureza y la resistencia a la abrasión. Los cerámicos no responden muy bien a la tensión porque sus átomos no pueden deslizar tan fácil, no pueden ocupar nuevas posiciones como en los metales, como lo vimos con el clip, pero en compresión tienen una adecuada respuesta. Los cerámicos se pueden clasificar a su vez en cristalinos, amorfos o mezclas. Cuando hablamos de cristalinos no es que sean transparentes. Cuando hablamos de cristal es una región que tiene un ordenamiento particular, un ordenamiento definido en todas sus regiones. Por lo tanto, quiere decir que las cerámicas cristalinas son cerámicas similares a los metales, que tienen orden, que los átomos ocupan posiciones definidas. En la imagen que tenemos en la diapositiva vemos una estructura en la que tenemos pelotitas verdes y pelotitas moradas. Por lo tanto, hay dos especies de átomos. Unos átomos de un elemento A, que está representado por el verde, y un segundo átomo de un elemento B, que está representado en morado. Como pueden ver, los átomos en verde siguen un patrón
y los átomos en morado se acomodan en esos huecos que quedan, siguiendo otro patrón. Ahí tenemos un ejemplo de una cerámica cristalina. Pueden ser amorfos cuando no hay orden o el orden se restringe a una proximidad, a un corto alcance, o pueden ser mezclas cuando tenemos de uno y de otro. Conoceremos de todo esto en la unidad 8. Ya que combinan elementos metálicos y no metálicos, pues ahí tenemos los metales que dijimos que era la región rosada en la tabla periódica, y tenemos los no metales, que son lo que está sombreado en verde. Ahí podemos hacer la combinación para formar los materiales cerámicos. Características de los cerámicos también es exhibir alta dureza, asociado, como les he comentado, a lo fuerte que es ese enlace químico. ¿Cuáles son las propiedades de los materiales cerámicos? Pues al tener un enlace tan fuerte como un enlace químico, es un enlace iónico de electrones, entonces no quedan electrones sueltos. No tiene la particularidad de romper el enlace y formarlo después como el metal y aprovechar ese elemento de conducción, sino que están enlazados químicamente por un mecanismo de transferencia de electrones. Así que no hay un elemento que pueda conducir, y de allí que los materiales cerámicos sean aislantes eléctricos y térmicos. No conducen de manera efectiva el calor, ni tampoco la electricidad. Es por eso que se utilizan en aplicaciones, como vemos allí, de hornos para evitar esa fuga de calor. Principalmente, ¿verdad? No solamente con barro, sino que incluso hay cerámicas de ingeniería que permiten paredes más delgadas o combinaciones, o que pueden resistir a abrasiones o contacto con sustancias químicas dentro del grupo de materiales de ingeniería. La naturaleza del enlace, como es fuerte, también les provee de resistencia a alta temperatura, no funden fácilmente. Tienen resistencia a humedad y corrosión, pues son inertes, no reaccionan, el enlace está cubierto. Y como les comentaba antes, tienen un bajo coste, pero el procesamiento es lento y también es caro. Por lo tanto, son materiales de alto precio debido más al procesamiento que a las materias primas utilizadas. Ejemplos de cerámicos distintos a la arcilla es la alumina, que es un óxido de aluminio, la sílice, ¿verdad?, que es un elemento básico en esta categoría y que tiene una gran presencia en la corteza terrestre, el vidrio y el cemento. De los plásticos, alguien dijo, esta es la edad del plástico. Sí, estamos invadidos por polímeros. Polímeros es un nombre que también se asigna a los plásticos. Polímeros, porque están formados por muchas unidades. En la unidad 9 conoceremos pues más a profundidad sobre esta categoría, pero ahora conozcamos sus propiedades generales. Miren, este campo de polímeros es tan amplio que tenemos que hablar de propiedades generales y no quiere decir que todos las cumplan, sino que siempre hay uno que sobresale. Estamos rodeados por plástico. Las aplicaciones de los plásticos son ramos en esas acciones tan comunes, tan corrientes de la vida diaria, como por ejemplo que nos compramos un refresco y nos dan un vaso de Durapax o de poliestireno expandido, que vamos al comedor. Mire, con esto de pandemia, hoy todo se hizo en desechable y todo se hizo para llevar, entonces nos dan un plato desechable y nos lo meten incluso en una bolsa, nos dan cubiertos desechables en una bolsita, etcétera. Tenemos también aplicaciones de las carcasas de estos equipos o dispositivos electrónicos, los celulares
también han tenido un gran desarrollo en cuanto a esas pantallas, en cuanto a las carcasas, a los colores en los que se presentan, ¿verdad? Que tiene que ser pues muy atractivo, tienen que ser ligeros, en los neumáticos, en los mangos que se le aplican a las herramientas para que resulte cómodo para quien lo está utilizando, etcétera. Vemos que los campos de aplicación de los polímeros son tan diversos, ¿verdad? E incluso también vemos aplicaciones en el cuerpo humano, ¿verdad? Con los populares implantes que también se utilizan. Es otra categoría de plásticos. Polímero se obtiene, ¿no? Que significa muchos, y mero, que significa unidad. Entonces, los polímeros son materiales orgánicos no cristalinos. Identificamos el término no cristalino al decir no son ordenados. No son como los cerámicos en los que hablamos de las posiciones relativas de esos átomos verdes y morados. No son como los metales, que también hablamos de que los átomos se ordenan siguiendo un patrón. En el caso de los plásticos, no. El orden se restringe a muy corto alcance. Digamos, entonces vemos la unidad básica a la izquierda, ¿verdad? Que está formada por carbono, son materiales orgánicos, en los cuales también hay presencia de hidrógeno. ¿Cómo se forman todas estas categorías de plásticos? Pues sustituyendo los hidrógenos o sustituyendo algún carbono. Y es por eso que el campo de los plásticos es tan diverso y va creciendo día con día. Al restringir el orden al enlace, permite que todas estas unidades se van, pero no hablamos de una, no hablamos de 10, hablamos de miles de unidades. Y es por eso que los plásticos se conocen como polímeros. Muchas unidades están formados por muchas unidades y forman largas cadenas. De hecho, de la extensión de la cadena pueden definirse muchas propiedades de los plásticos. Y vemos entonces que hay una relación entre la composición, la estructura y las propiedades. Retomamos el tetraedro de la ciencia e ingeniería de los materiales. ¿Cuáles son las propiedades de los plásticos o polímeros? También, al igual que los cerámicos, tienen un enlace fuerte. También involucra una alta energía. Sin embargo, el enlace tiene la particularidad de compartir. Entonces, mientras los cerámicos transfieren electrones, los polímeros los comparten. Entonces, vamos a tener propiedades diferentes a la de los metales, pero algunas similares con los electrones. Tampoco hay un elemento un elemento portador que quede libre. Y eso implica que también son aislantes, es decir, que su característica de conducción es baja. A diferencia de los cerámicos, que son pesados, los polímeros son ligeros, su densidad es más baja. Y además, por estar constituidos por esas cadenas, son muy flexibles. Y es por eso que cuando estiramos un hule, este aumenta su longitud, la triplica incluso. ¿Cómo los polímeros se forman? Combinando ese esqueleto de carbono y sustituyendo esos átomos de hidrógeno. Cuando los 4 átomos son de hidrógeno, es la unidad básica, que es el etileno. Pero esos átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por cloro, uno de ellos, y entonces tenemos el PVC. Puede ser sustituido también por una molécula. Y entonces cada sustitución da origen a un nuevo tipo de polímero. Por ejemplo, si tenemos también allí nitrógeno, pues vamos a tener el acrilonitrilo. Entonces,
cada vez que se sustituye da origen a un tipo diferente de polímero y es por eso que las propiedades tienen que definirse de esa forma general. Resistencia y ductilidad variable. Hay polímeros más resistentes, hay polímeros más dúctiles que otros. La naturaleza del enlace no permite portadores, por lo tanto son malos conductores de la electricidad. Algunos son buenos aislantes eléctricos, pero la misma naturaleza que son las cadenas genera en este tipo de materiales temperaturas bajas de fusión. Entonces quiere decir que no son tan seguros cuando van a estar sometidos o cerca de un calentamiento. Y es por eso que algunos son buenos aislantes eléctricos. Ejemplos de algunos polímeros, tenemos el polietileno, poliestireno, caucho, nylon, teflón, las resinas epoxi, etc. Materiales compuestos, ya dijimos que combinan dos o más materiales. Estos tienen que ser distintos y a raíz de la combinación, no es que se mezclen y se funden, no. Ellos se combinan, pero son físicamente distinguibles. Por lo tanto, se obtienen propiedades que no se obtienen con los grupos estructurales y son propiedades distintas de los dos elementos base con los que se está formando el material compuesto. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en esa silla. Está fabricada en fibra de carbono, lo que permite que el sujeto ahí en cuestión la pueda sostener con una sola mano. Es muy ligera, su peso, su densidad es baja. Mire qué fácil de sostener resulta esa silla fabricada en fibra de carbono. Sin embargo, cuando hablamos de la resistencia, cuando hablamos de la rigidez, pues es una silla que no desmerece nada a un material metálico, porque debe cumplir con esos requisitos. Entonces combinamos esa resistencia, esa rigidez con esa baja densidad en un material compuesto, que no lo tendríamos en el metal, porque los metales son más densos, a no ser que fuera tal vez fabricada en aluminio, ¿verdad? Pero incluso así no alcanzaría los valores, ¿verdad?, que se pueden obtener con otros materiales. Además tenemos en la esquina superior derecha los CERMET, que dijimos que, perdón, que eran materiales que combinaban cerámico y metal. Entonces, lo vemos en los elementos de corte. No es todo el cuerpo, no. Son esas pequeñas figuras que están delante del elemento que las soporta, porque ese solamente es el que las soporta. El elemento de corte es ese inserto, pero la naturaleza del enlace le confiere esa dureza que le permite retener el filo. Y entonces hay una eficiencia de corte mayor. El filo se mantiene, el material no se desgasta, el material no sufre abrasión ni erosión y entonces puede cortar más y más piezas a velocidades más elevadas. Tampoco el calor provocado por la fricción al entrar en contacto con lo que está cortando, tampoco las hace perder resistencia, perder dureza, y eso permite también cumplir esa eficiencia de corte. Vemos en la imagen del cuadro inferior derecho lo que es la estructura de este CERMET. Vemos allí lo que es una sustancia gris claro en la cual está inserta una sustancia gris oscuro. Les voy a llamar a este punto sustancias, más adelante sabremos que serán fases, ¿verdad? Entonces vemos allí que en estos insertos hay presencia de estos elementos, de estas sustancias distintas que provocan, por un lado, unos dan resistencia y por otro lado permiten absorción de energía, ¿verdad?, para evitar que se vaya a fracturar el inserto de corte. ¿Cuáles son las características de los materiales compuestos? Son mezclas de dos o más materiales en los cuales uno
se constituye como el que está en mayor cantidad, que es la matriz, y el otro que es el elemento de refuerzo. Vuelvo entonces a la imagen anterior y allí vemos que la sustancia gris clara es la matriz y la sustancia gris oscuro es la fase de refuerzo, la que le da la resistencia, la que mejora el desempeño de ese Cernitz. Además, en estos materiales se combinan las mejores características de cada componente, es decir, no es ni la propiedad del cerámico ni la propiedad del metal, son propiedades nuevas y mejoradas. Allí vemos que se tiene representado lo que es la base, ¿verdad? Ese cubito, más la fase de refuerzo que forma el material compuesto. Característica de los materiales compuestos, como les dije antes, no es que se fundan, se mezclen y formen una nueva sustancia, no. Los componentes, los dos materiales que lo forman o los tres materiales que lo forman tienen que ser físicamente identificados. Ahí vemos el concreto geopolímero en el que distinguimos también esa sustancia que es la base más la sustancia que es el refuerzo. Las propiedades son variables porque dependen mucho de cuál es la forma en que se distribuye esa fase de refuerzo o ese material de refuerzo. De acuerdo a este criterio, el material de refuerzo puede tener distinta forma. Puede estar como partículas, como lo vemos allí en el concreto, ¿verdad? Puede también estar como fibras, cuando vemos nosotros la popular fibra de vidrio con la que trabajan los enderezadores, las mejoras en los vehículos. Y también podemos tener en capas o laminares. Para representar y que de lo que fabrican las cajas, cartón corrugado, ese es un ejemplo de material compuesto, porque son 2 láminas de papel por esa espiral, ese papel que va formando esas ondas en el centro. Entonces son 3 capas de papel prácticamente las que forman ese cartón corrugado y sin embargo vea la resistencia que adquiere. El papel por separado puede presentar resistencia más baja, pero ya formando ese material compuesto, ¿verdad? Eleva mucho su resistencia. Vemos representada la distribución del material de refuerzo. Partículas pueden ser fibras, la del centro, y laminares o en capas en la figura de la derecha. Como materiales electrónicos, que también se llaman semiconductores, han aumentado su auge debido a la demanda que se tiene ahora de smartphone, de controladores, de computadoras, etcétera, ¿verdad? Tenemos ahí algunos ejemplos en los chips, en las LED, en los transistores, el grafeno, nuevos usos del carbono, también se ha explotado el carbono, ¿verdad? No solamente como el popular grafeno, que también forma parte de los ordenamientos del carbono, y en los circuitos integrados. Electrónicos, también llamados semiconductores, reciben este nombre porque tienen esa característica de cómo se utilicen. Pueden ser elementos con un portador extra que conduzca o materiales que tengan huecos y en los cuales se favorece la característica de aislamiento, ¿verdad? Más adelante conoceremos más cuando hablemos de estructura, cómo es que funcionan este tipo de materiales o cómo es que se originan. Al igual que los metales y los cerámicos, pues son inorgánicos, ¿verdad? Principalmente se basan en el silicio puro y también en el germanio, ¿verdad? Pero también tenemos presencia de arsénico en ellos. Toda la franja rosa claro que vemos en la tabla periódica es la que da origen a los materiales semiconductores. Las propiedades, como les comentaba, eran intermedias, ¿verdad? Entre lo que es una conducción y ser un material aislante, y es por eso que se llaman semiconductores. Estos materiales están basados principalmente, como les dije, en silicio, en arsénico, incluso en aluminio, en germanio, ¿verdad? Son muy sensibles a la presencia de las impurezas
Y vamos a entender por impureza a un átomo distinto. ¿Pero por qué son sensibles? Porque ese átomo distinto puede tener una valencia igual al de la red base, en este caso de silicio, puede ser una valencia menor o puede ser una valencia mayor. Y ahí nos va dando la idea de que hay electrones que sobran, porque recuerde que son los electrones los que forman los enlaces. Entonces, si hay electrones que sobran, son elementos que pueden ser portadores. Si no hay electrones que sobran, pues entonces esta propiedad se va a ver afectada, vamos a tener huecos. Y es de allí ese aspecto sensible de los materiales basados en el silicio ante la presencia de impurezas. Acorde a las impurezas es que se modifican las propiedades. Facilitan la fabricación de estos modernos circuitos integrados que son utilizados en todos estos componentes, en los robots, en el monitoreo remoto, en la geolocalización, etcétera, ¿verdad? Lo que induce a que estos materiales también están expuestos a ser modificados, a ser optimizados, a ir descubriendo, ¿verdad?, nuevos patrones que faciliten, ¿verdad?, que no sufran tanto calentamiento, que disipen el calor, que permitan esas altas cantidades, altos volúmenes de transacciones en cortos intervalos, etcétera, ¿verdad? Entonces, llegamos acá al fin de nuestra clase en la que hemos hecho un recorrido por las distintas edades y los cambios, la importancia de la ciencia e ingeniería de los materiales y hemos finalizado en aquellas propiedades que permiten distinguir a los materiales estructurales, ¿verdad? Cerámicos, polímeros, metales y vamos a sumar los compuestos y los semiconductores. En estos minutos que nos quedan, aprovecho para preguntarles, ¿verdad?, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna consulta, algo que no haya quedado totalmente claro. Recordarles que esta clase va a estar a disposición en la plataforma y que el material se coloca siempre un día antes de la clase para que ustedes le puedan dar una ojeada o que por lo menos ya lo tengan, ¿verdad? Así que aprovecho para preguntar si tienen ustedes alguna consulta, alguna duda con respecto al tema que hemos tratado hoy. Yo voy a proceder a detener la grabación, ¿verdad? Si no hay preguntas,